El nombre de Mel Trotter posiblemente no sea muy conocido por muchos de nosotros aquí esta mañana. Este niño nació en un hogar de un padre que era bartender en una taberna. De chiquito conoció lo que era el poder del alcoholismo, fue atrapado por sus garras de una manera brutal y toda su vida se convirtió en un caos completo. Increíblemente logró casarse, no sé quién habrá sido la demente que quería casarse con un hombre que iba rumbo al fracaso total. No podía durar en sus trabajos, todo lo que tocaba fracasaba, toda su energía y todo su dinero iba para sostener el vicio. Tan degradado llegó a ser que un día el único hijo que tenía murió. Y este hombre estaba tan caído y tan atrapado en las garras del alcohol que en el momento del funeral le quitó los zapatos del ataúd y lo fue a vender para comprar un trago. Después que se le pasó el efecto, se dio cuenta de lo que había hecho. Y dijo, ¿qué hago? Para mí no hay más esperanza. En una noche fría de invierno en la ciudad de Chicago comenzó a caminar rumbo a uno de los muelles y dijo, lo único que puedo hacer es quitarme la vida. Allí comenzó a caminar y de repente ocurrió lo que jamás esperaba. Pasó frente a un edificio donde escuchó voces que cantaban. Se metió movido por la curiosidad y luego que los cantos cesaron, subió un hombre a la plataforma y comenzó a hablarles del amor de Dios. Del amor de Dios que ustedes y yo conocemos en Cristo Jesús, cómo dejó la gloria, cómo vino a buscar a las almas perdidas. Y Mel Trotter pensó y dijo, pero ¿será posible que en este mundo haya alguien que ame a Mel Trotter a pesar de todo lo que soy y lo bajo que he caído? Esa noche Mel Trotter entregó su vida a Jesús. Se rindió a sus propósitos e instantáneamente fue liberado de las cadenas del vicio. Cuando salió de ese lugar, salió con una nueva misión. Transformado totalmente por el poder de Jesús, volvió a su hogar, restauró el hogar y luego, en amor a Jesús, para devolver el favor que había recibido, comenzó lo que hasta el día de hoy sigue en existencia, algo que Mel Trotter comenzó en 1900 en Grand Rapids, Michigan. Mel Trotter Ministries, que existe hasta el día de hoy para ayudar a los desamparados y desafortunados. Cuando uno escucha una historia semejante, la pregunta que para muchos que no frecuentan la iglesia es, ¿pero es posible que un ser humano pueda ser cambiado instantáneamente por el poder de Dios? ¿Es posible que un hombre que hoy está completamente perdido en pocos minutos pueda ser transformado en alguien totalmente nuevo, con un nuevo propósito y una nueva dirección? ¿Es posible que aquellos que son imposibles para la ciencia, la educación, para todo lo que hagamos humanamente, en un instante puedan tener un nuevo corazón y una nueva vida? A lo largo de los siglos, una de las evidencias más grandes de la existencia de Dios ha sido el poder para cambiar vidas. Aquellos para los cuales humanamente no hay respuesta, no hay esperanza, donde sería imposible creer que puede pasar algo bueno en esas vidas. La historia de Mel Trotter se ha repetido millones de veces. Pero esta mañana quiero llevarlos a considerar una tremenda conversión. Alguien que cambió dramáticamente cuando nadie jamás hubiera podido siquiera imaginar que era posible que ese hombre pudiera ser transformado. Estoy seguro que si horas antes de que Saulo tuviera el encuentro con Dios en el camino a Damasco, hubiéramos hecho una encuesta de opinión, ¿qué tal? ¿Qué piensan? ¿Hay alguna chance para Saulo de llegar a ser una nueva persona? Nos hubieran dicho, no, eso es absolutamente imposible. Este hombre está ciego en su celo religioso, tiene una sola pasión que le consume, ¿y quién puede cambiar ese corazón? Pero lo que humanamente es imposible,
no es imposible para Dios. Y lo que tenemos esta mañana por delante para mí es un relato que me llena de esperanza al leerlo, pensando que tal vez esta mañana aquí hay un Mel Trotter que tal vez no está atrapado por las garras del vicio, o tal vez es otro su pecado, tal vez puede ser quién sabe cuántas variantes, pero que si de todas maneras está fuera del reino de Dios, está en una situación horriblemente peligrosa. Y tal vez ha llegado esta mañana a la casa de Dios pensando, bueno, me voy a ir a aburrir un rato porque no tengo nada que hacer. Estamos en vacaciones, la MLS no funciona, la NBA no anda, entonces me voy a ir a dormir un rato a la iglesia. Muy bien, bienvenido. Quiero recordarle que en un instante Dios puede hacer cosas muy notables en su vida. Porque Él está aquí, y el Dios de Mel Trotter y el Dios de Saulo de Tarso es el que adoramos y está presente entre su pueblo esta mañana. Así que póngase los cinturón de vuelta, porque vienen tiempos de viento fuerte, para gloria de Dios, amén. Ahora aquí tienen una obra notable. Este relato de la vida de Pablo nos enseña dos cosas. Básicamente que el nuevo nacimiento y un cambio de naturaleza es la gran obra de Dios. Y luego vamos a aprender cuáles son las señales que nos hablan de que una persona ha tenido un encuentro genuino con Dios, ha experimentado lo que llama la Biblia una genuina conversión. Vamos por parte. Cuando ustedes y yo abrimos el relato, encontramos una transformación imposible de creer, que jamás nadie hubiera pensado que era posible. ¿Cuál era la escena? Bueno, si ustedes toman el libro de los Hechos, van a encontrar que hace poquitos meses la iglesia cristiana ha nacido. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue enviado del cielo, allí comenzó la iglesia con un sermón del apóstol Pedro. Y desde ese día miles de personas aceptaron a Cristo y creyeron que era el Mesías de Israel, el Salvador prometido. Esto lógicamente causó una reacción entre el judaísmo, porque recuerden que poquitos días también, unas poquitas semanas antes, habían crucificado a un profeta de Nazaret diciendo que era un blasfemo. Lo llevaron a la cruz porque dijeron que se decía ser el Hijo de Dios. Y por eso lo clavaron, porque el pecado que cometió fue decir que era Hijo de Dios. No le pudieron encontrar un crimen, no le pudieron encontrar una mentira, no le pudieron señalar ningún defecto. Pero el odio religioso, que ahora empezaba a hacerse, Jesús les estaba sacudiendo el negocio, lo mandó a la cruz. Increíblemente, cuando vino el Espíritu Santo, sus seguidores comenzaron a proclamar un solo mensaje: Cristo resucitado de los muertos, Cristo resucitado de los muertos. No predicaban nada más, no contaban su testimonio, no hablaban de que tenemos que ser buenos hermanos y buenos vecinos, no atacaban a Apolo, a Afrodita, a todos los dioses ajenos. No. Ellos predicaron un solo mensaje: Cristo resucitado de los muertos. Y cuando los judíos escucharon eso, sintieron que acá tenemos un problema grave. Y es evidente que Pablo no conoció a Jesús. A ver, disculpen si uso a veces el nombre Pablo, que es el con el cual se lo llama más tarde, o Saulo, cualquiera de los dos vale. Es evidente que Saulo, cuando Jesús ministró en Jerusalén, en Palestina, posiblemente él estuvo en Tarso estudiando allá en aquella ciudad erudita, en la universidad. En los años que estuvo en Jerusalén, nutriéndose a los pies de un renovado rabino llamado Gamaliel, él aprendió muchas cosas buenas del judaísmo, pero cayó en la trampa que caen los judíos hasta el día de hoy, la mayoría de ellos, que creen que el Mesías va a llegar en la forma de un líder político con un gran cañón para expulsar a los enemigos de la nación. No entendió lo que era la primera venida del Mesías, que tenía que venir para ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y cuando aquella gente predicaba Cristo resucitado, a Pablo lo enfureció. Y pensó que el mejor servicio que le podía prestar a Dios era reunir la mayor cantidad posible de cristianos y llevarlos a la cárcel, torturarlos, y mató a muchos de ellos. Acá tienen un hombre enceguecido por el peor odio que hay. Ustedes me van a decir, ¿es posible que alguna vez en el Medio Oriente haya paz? Yo les voy a decir ciertísimamente, jamás va a haber paz en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es odio religioso. Y el odio religioso no tiene cura desde el punto de vista humano. No hay nadie que lo pueda sanar. El odio religioso es tan profundo, es tan espiritual, es tan diabólico y es tan
terrible que solamente una obra de gracia, de renovación, como la que Cristo hizo en el corazón de Pablo, lo puede cambiar. Y Pablo entonces sale realmente a hacer yihad. Vamos a matar todos los que podamos y a cortarle la cabeza a todos los que podamos. Sean padres, si dejamos hogares divididos, ¿qué importa? Estoy sirviendo a Dios. Está bien, está todo lindo. Si mato hombres, mujeres, niños, fine, gloria. Dios un día me va a dar un premio. Y en esa tarea estaba, y en esa tarea ustedes y yo leemos el relato cuando abrimos las páginas, que nos dice que Pablo, respirando aún muerte y amenazas, consideró que en Jerusalén ya no quedaban víctimas, y entonces ahora va el sumo sacerdote para que, de acuerdo a los planes de extradición que tenían con todos los países de alrededor, podían ir y buscar a los que estaban allí, traerlos atados a Jerusalén. Y entonces, como le contó años después al rey Agripa, me deleitaba en torturarlos y hacerlos blasfemar. Vaya, este es el candidato. ¿A qué? A vivir una vida destruida. Y cuando uno mira esto, tiene que mencionar dos cosas. Vamos a la próxima, Chris. Que el nuevo nacimiento, que la conversión, es la obra suprema de Dios. Que un cambio tan espectacular no lo puede hacer nadie fuera del Cristo viviente y resucitado. Y quiero enfatizar dos verdades que salen de este relato. La primera es que la salvación no depende de la voluntad libre del ser humano, porque el ser humano no tiene libre albedrío. ¿Qué estoy diciendo? Atájese, compañero. Los seres humanos se jactan, de acuerdo a las filosofías, de que tenemos libre albedrío. Esto es cierto hasta cierto punto. Ciertamente que usted tiene libre albedrío para venir o no venir a la iglesia esta mañana. Usted tiene libre albedrío para elegir a dónde va a ir a comer después de la iglesia. Usted tiene libre albedrío para elegir qué ropa se puso hoy y con quién se va a juntar. Pero mis hermanos, mis amigos, cuando se trata de las cosas espirituales y el reino de Dios y su justicia, el ser humano no tiene libre albedrío. Es un esclavo triste y ciego del pecado. El día que Adán cayó, nos metimos en un pozo tan oscuro y tan profundo y tan eterno, que de no ser la obra de Cristo que viene y nos busca, es imposible que un ser humano busque a Dios. Usted lo sabe. Si usted mira para atrás, retroceda el DVD, antes de que Cristo le tomara, ¿usted estaba buscando a Dios? ¿Usted se preocupaba por Dios? ¿Usted le interesaba a Dios? Jamás. En ustedes en mí no quedó ni la más mínima chispa de interés espiritual. De no ser por la gracia de Dios, ninguno de nosotros se salvaría. Pero lo que encontramos aquí es que la obra de salvación es el regalo más grande y el despliegue de misericordia más infinito del Dios que habita los cielos. Por eso más tarde el mismo apóstol Pablo nos diría con las palabras de Romanos 9:16, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si una persona va a llegar al cielo, depende pura y exclusivamente de la misericordia de Dios. Nadie va a poder un día decir, yo lo busqué al Señor, yo lo acepté por mi libre voluntad. No existe esa posibilidad. Segunda lección que encuentro es que la salvación no depende de los méritos humanos, sino de la misericordia de Dios. ¿Había algo bueno en Pablo, en Saulo, que mereciera que Dios le busque? Era un enemigo ciego, lleno de odio, lleno de venganza, lo único que quería era matar. ¿Eso es algo bueno a las manos de Dios? No, en él no había nada. Cuando Dios te busca a ti y a mí, no es porque es algo valioso que somos, sino es por su pura gracia y por su pura bondad. Que luego Él va a tomar lo que aquello que ya nos ha dado en primer lugar para transformarlo y usarlo para sus propósitos. Amén y amén. Pero no depende de nosotros. Es toda la obra de Dios. Y es entonces que uno encuentra que Pablo comienza ese día completamente ciego por el odio religioso. Su misión, matar gente. Su propósito, cuantos más acabemos, tanto mejor el servicio que le brindo a Dios. ¿Estaba en lo correcto? Bueno, demos gracias.
de que Dios en su soberana voluntad y decisión interviene y nos libra de tantas barbaridades que un día podemos hacer. Pablo fue bendecido. Y ustedes tienen el relato allí. ¿Cómo hubiéramos querido estar en ese momento? ¿No creen? Porque lo que ocurre aquí es algo tremendamente increíble. Es la gloria de Dios que rompe la barrera de la invisibilidad y llega hasta donde está este hombre y le busca a él. Y mis hermanos, marquen esto, porque Dios no se maneja con las masas. Ese milagro fue solamente para Pablo. Los compañeros de él escucharon una voz, no vieron nada. Así es Dios. La salvación le pertenece a él. Toda la gloria es para él. Es él el que elige, es él el que escoge, es él el que busca. Y en este caso estaba buscando a Saulo. Y es entonces que lo llama. Y lo llama con su propio nombre. No le dijo, che vos, ¿quién sos? Bajate del caballo ahí. No, le llama Saulo, Saulo. Y le hace la gran pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Estaba pidiendo información el Señor? No, por lo que sigue a continuación. ¿No sabía bien lo que estaba haciendo? Lo quiere llevar al punto a darse cuenta que lo que pensaba que era un servicio a Dios era lo peor que estaba haciendo en su vida. Y por eso le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Usted alguna vez pensó lo que le dice Jesús a Saulo? Oh, esto no suena muy psicológicamente conveniente, ¿Notó lo que le dice? Dice, Saulo, Saulo, tú cuando persigues a mi pueblo, me estás clavando de vuelta la espada a mí. ¿Te has detenido a pensar, Saulo, que eso es como dar coces contra una aguja? Mis hermanos, ¿quiénes son los que dan coces? Que yo sepa, caballos, sí. Mulas. Ahora, usted pondría una aguja aquí y le daría una... Entonces se la entierra. ¿Usted haría eso? ¿No sería un acto de demencia total? Dios no le dice a Saulo, Saulo, tú eres un ciudadano distinguido en la comunidad judía. Le está diciendo, estás haciendo el absurdo con tu vida. Tu vida es un error fatal, total, completo. Te has levantado contra el poder que rige el universo. Te has levantado contra mí. Oh, mis hermanos, qué distinta que sería nuestra vida si comprendiéramos, aunque sea alguna vez, que nuestra vida mientras la caminamos, estamos todos los días estamos siendo vistos por un Dios de poder infinito que nos conoce plenamente y que sabe todos nuestros caminos y sabe las intenciones de mi corazón. Y es por eso que Saulo por primera vez dice, Señor, ¿quién eres? La gloria de Dios ha aparecido y Saulo ha caído del caballo, allí está en tierra. Y entonces levanta la pregunta, y noten bien, no le dice, hey, ¿tú eres el hombre que está ahí arriba? ¿Tú eres el barbudo ese? ¿Tú eres la fuerza central del universo? Inmediatamente comprendió que esa fuerza sobrenatural, que era la presencia de Dios que le quitó la vista, se tenía que dirigir de otra manera porque estaba en un lugar santo y le dice, Señor, Señor, ¿quién eres? Y escuchó lo que no esperaba escuchar. Que el nombre de Dios que creó el universo se llama Jesús. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se imagina? ¿Se imagina el shock? Ese que él dijo que era un profeta mentiroso y blasfemo y por eso lo habían mandado a la cruz y justamente ahora estaba resucitado. Ahora era el Dios que se sienta en la majestad de las alturas y con sus manos poderosas gobierna la historia humana y cada vida que vive en este mundo. ¿Sería posible tal? Y esa fue la respuesta que recibió. Jesús, a quien tú persigues. Mamma mía. En ese momento, en ese instante, el corazón de Saulo fue cambiado para siempre. Inmediatamente comprendió que ahora su vida ya no era la misma.
Y me llama la atención que sin que nadie le diga, se pone en la presencia del rey y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces el Señor, como trata con nosotros, le dice, cállese la boca, vaya a Damasco y obedezca. No pregunte más. Y Dios siempre hace eso con nosotros. Si usted quiere saber qué va a hacer dentro del Señor con usted en 30 años, el Señor le dice, cállate la boca, anda a Damasco y yo te voy a mostrar. Así es el Señor. Él es el Señor, es amo. Eso es lo que no nos gusta a los humanos. Nosotros creemos que nosotros estamos sentados en el trono del universo y que somos Dios y somos el sol y todos los planetas deben girar a mi alrededor. Y Jesús te dice, hijo, anda a Damasco y sentate tranquilito, que yo te voy a hablar cuando considere yo que lo necesites, ¿ok? Comprende quién manda acá. Menos mal que nuestro Dios es un Dios muy misericordioso, ¿no? Porque a diferencia de los dictadores y tiranos, nuestro Dios solamente tiene propósitos de gracia. Y así ocurre lo que nadie imaginó que ocurriría. Pero noten bien, es un segundo y ocurre el nuevo nacimiento. Es un segundo y la gloria de Dios nos abruma. Quiero decirles que en el día de hoy Dios sigue haciendo estas cosas. No a todos los trata de la manera que trató a Saulo con un milagro tan portentoso para revelarse a él y decirle, hijo, ven. Para nosotros la mayoría de las veces es más bien como la experiencia de Mel Trotter. Que un día alguien nos habló de Jesús. Que un día caímos por curiosos a la iglesia. Y dijimos, qué error tiene que haber sido ir a ese lugar donde están toda esa manga de locos. Pero algo nos atrapó. Nos tomó el corazón y nunca más pudimos volver a ser los mismos. Porque el poder de Jesús es más real que todo lo que tocamos en esta vida. Así es el Señor. Y bendito sea su nombre. Ahora, cuando una persona es tocada por Jesús, va a experimentar una conversión. Esto significa damos una media vuelta. Si antes caminábamos a las espaldas de Dios alejándonos de Él, ahora volvemos de regreso para conocer al Señor. Muchas veces la pregunta que me hacen, pastor, ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si estoy convertido realmente? Bueno, aquí este relato nos da varias señales que los invito a mirar muy rápidamente porque el tiempo no me permite. Pero cuando una persona es confrontado por Jesús y encuentra al Salvador viviente y nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, siempre habrá señales que son inequívocas en su conducta. Son frutos que no pueden faltar. Si el árbol está sano, lo que está en la raíz se tiene que manifestar en las ramas por los frutos. Y en este caso, siendo que el nuevo nacimiento es la obra de Dios, la conversión, el dar vuelta es nuestra decisión y es nuestra obra. ¿Cuáles son las señales? Bueno, en primer lugar, quiero recordarles que la primera señal de una conversión genuina es que la persona está dispuesta a someterse al señorío de Cristo. Es lo que acabo de decirles hace un instante. Antes de conocer a Jesús, le blasfemábamos, le decíamos God damn, Jesus, y blasfemábamos en su nombre. El día que conocemos a Jesús, caemos de rodillas, pedimos perdón, suplicamos misericordia, y de golpe nos damos cuenta que estamos en terreno santo y nos quitamos los zapatos y decimos, habla Señor que tu siervo oye. Persona que ha nacido de nuevo tiene temor reverencial de Dios, no tiene terror, no lo ve como una deidad airada, sino como un Padre amoroso que nos ha dado tanto. Es imposible negarle algo de mi vida a Él. A partir de este instante, Saulo tomó el nombre Pablo, sería llamado más tarde. Y cuando tomamos cada una de sus cartas, siempre se presenta a sí mismo diciendo, Here I am, Paul the Apostle, PhD, DDD, jajaja, cucucú. ¿Dice eso? Dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Había entendido lo que era la conversión. Que primero nos humillamos en la presencia de Dios y le decimos a Él, Señor, y ahora tú mandas y yo obedezco. Tú eres realmente mi Señor. Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Se pone a su disposición. Y lo que me llama la atención es que lo primero que hizo después de llegar a Damasco fue exactamente lo mismo que vimos
en esta mañana aquí. Como discípulo, primera acción que tuvo fue bautizarse. Qué notable. Esto les enseña a todos los que no saben el Nuevo Testamento que el orden bíblico siempre es el mismo. Aceptamos a Jesús y luego lo manifestamos mediante el bautismo. El bautismo no salva a nadie. El bautismo de la niñez no tiene ningún valor. Es un lindo bañito, pero nada más que eso. El único bautismo que Cristo acepta es cuando un adulto dice, sí, Señor, aquí está mi vida y me entrego a tus propósitos. Segunda señal de una verdadera conversión. Es una profunda convicción de pecado. Cuando alguien ha conocido la gloria de Dios, inmediatamente siente su propia bajeza. Siente que en la presencia de Dios no puede morar. Siente que allí es un ambiente rarificado que... Es por eso que Pablo se va a Damasco y allí se pone en silencio sin que nadie lo sepa a ayunar y a orar. No come, no bebe, es muy notable y realmente uno dice, ¿qué pasó? Bueno, muy simple. Pablo ahora tiene que reflexionar. Todo lo que había hecho estaba mal. Ahora, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Explícame un poquitito. Sabía que estaba en el punto crucial y que realmente delante de la presencia de Dios todo lo que había acumulado no servía de mucho. Es por eso que en humillación allí se arrepiente. Y mis hermanos, yo no creo que nadie pueda decir que es cristiano si no ha comprendido el peso de la multitud de maldades y bajezas e inmundicias de la cual Cristo le salvó a usted y a mí. ¿Por qué hay tantos cristianos sin poder en el día de hoy, sin fuerza, sin compromiso, que quieren una religión fácil? Porque no han comprendido el problema de su pecado a los ojos de Dios. El día que usted se vea como Pablo se vio y como nos vemos a la luz de la santidad de Dios, ustedes y yo no podemos seguir siendo los mismos. La apatía espiritual, por favor, ¿a dónde? Vean a este hombre, ha conocido a Dios. Qué tremendo. Yo no creo que nadie va a llegar al cielo jactándose por su arrogancia. Un día allá en la ciudad donde ministré en el norte, apareció en nuestra iglesia una pareja. Ella era de nuestros países, él era canadiense, que había aprendido bien el idioma, visitando a ese país donde conoció a su futura esposa, este muchacho joven, brillante, abogado. Entonces un día lo voy a visitar a la oficina. Y llegué a me dice, véngame a ver, pastor. Y llego a uno de los edificios más caros en el downtown Vancouver, a uno de los pisos de más arriba con una vista de 4,000 millones de dólares, como decimos acá. Y cuando comienzo a hablar con este hombre me dice, sí, pastor, yo estoy muy contento de eso que usted predica, que Cristo vino a salvar a los nobodies. Me gusta cuando usted predica que hay esperanza para la gente mala, fea, inútil, los buenos para nada. Esa gente fea que está en la prisión, que merecen la inyección letal. Muy bueno que Cristo vino por ellos. Pero por mí, pastor, por favor, no me venga con ese mensaje. Mire, ve toda esta oficina. Mire la vista que tengo. Esta compañía la levanté yo. Y yo no he sido nunca una persona sucia, baja, pordiosera. Yo soy una persona de bien. No solamente sirvo, sino que también doy y ayudo. ¡Wow! Que tenía un pedigree el hombre y un resumen brillante. Y uno dice, ¿cómo lo confronto a este individuo que indudablemente, si miramos desde el punto de vista social, tenía toda la razón del mundo para jactarse? Y son esas cosas que el Espíritu Santo lo pone a uno y le dice. Le digo, mire, dígame, si usted sale a la calle y encuentra una persona chaparrita, así dicen ustedes, que tiene 5 pies de altura. Ay, ofendí a una dama, ya empezamos mal. Perdón, retiro el término, retiro el adjetivo. 5 pies nomás.
Pero de repente usted se encuentra con un gigante de la NBA que piden 4,000 pies. Se le viene Yao Ming, como se llamaba el loco aquel, que tiene como 4,000 pies de altura. Y ustedes notan la diferencia, ¿no es cierto? Le digo, mire, si usted se sube a un avión a 10,000 metros de altura, desde esa altura, ¿usted alcanza a ver la diferencia entre alguien de 8 pies y alguien de 5 pies? No, dice. Bueno, entienda cómo Dios lo ve a usted y cómo Dios me ve a mí. Usted se puso a comprender que frente a la santidad de Dios, sus 8 pies no son distintos a 5 pies. Que mientras usted es un ciudadano admirable y lo felicito por todo lo bueno que hace, usted necesita tanta gracia y perdón de Dios como ese hombre tan despreciable que usted me dice que tiene que morir de la inyección letal. Mis hermanos, la persona que va a ser salva tiene que comprender que delante del trono del universo está completamente perdido y fuera de la gracia de Dios no hay nadie que lo pueda salvar. Tercera señal de una conversión genuina es que tiene que haber un cambio de valores. Pablo hasta este momento ha amado la muerte, ha amado la venganza, ha amado lo feo. Cuesta creer que un día sería el hombre que escribiría el gran capítulo del amor. Escuchen su testimonio cuando más adelante nos enseña el cambio que experimentó. Pablo creía que todo lo que tenía al comenzar ese viaje era su gran ventaja. Cuando recibió la vista espiritual comprendió que era su gran desventaja. Pablo comenzó físicamente viendo y estaba espiritualmente ciego. Y cuando Cristo apareció, se revertió la operación. Ahora recibió la vista espiritual y se dio cuenta que todo lo que aquello era su motivo de jactancia no era más que basura. Vean cómo lo dice en Filipenses capítulo 3. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, dentro de Israel, de la tribu de Benjamín, la tribu preferida, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, el escalón más alto había llegado, fariseo. En cuanto a celo en la religión, perseguidor de la iglesia. En cuanto a cumplir la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por haberlo perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ahí tienen un verdadero cristiano. Lo que antes era su valor y su jactancia ahora es la basura. Y lo que antes despreciaba es su gloria y su gozo. Cuarta señal es que el cristiano que ha vuelto a nacer es una persona que comienza a orar sin que nadie le diga. Versículo 11. Pablo finalmente llega a Damasco. Allí está ciego. Allí están ayunas. Y entonces Dios, que conocía a Saulo, también conocía a Ananías, un miembro de la iglesia, y le dice: Ananías, quiero que vayas y ores por Saulo. Ve y pon tus manos sobre él para que recobre la vista. Y entonces Ananías, era hermano mío, ¿quién no hubiera reaccionado como él reaccionó? Le dice: Señor, ese es un perro rabioso. Este vino acá, ¿no escuchaste tú, Señor? ¿No escuchaste la radio de lo que estuvo haciendo en Jerusalén y lo que vino a hacer acá? Yo te tengo que informar, Señor, a ti de que el tipo vino para... Y el Señor le dice: anda tranquilo que ese perro no muerde. ¿Cómo sabe que no iba a morder? Porque aquí él ora. ¿Hace falta agregar algo más? ¿Pablo había orado antes? Sí. Había rezado mucho. Estoy seguro que repetiría todas las oraciones de memoria de su sistema religioso judío. Todas las veces que había que hacerlo por día. Estoy seguro que iba al sacrificio de la mañana, al del mediodía y al de la tarde. Y estoy seguro que habrá elevado cantidad de plegarias. Pero ahora Pablo ha comenzado a orar. Ha comenzado a clamar con el corazón. Ha comenzado a clamar con fervor.
Ahora busca a Dios sinceramente. Está dispuesto a someterse a su voluntad. Está dispuesto a hacer que su vida sea un sacrificio para la causa de Cristo. Mis hermanos, acá hay una señal inconfundible de toda persona que ha nacido de nuevo por el poder de Dios. Y es que comienza a orar. Yo no le tengo que enseñar. El Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestro interior es el que nos dice, hijo, ora. Y la persona abre los labios y comienza a dar gracias. Mire, a mí me preocupa como pastor, cuando tantas veces la gente primero ni aparece a la reunión de oración. Eso me indica mucho. Pero tantas veces digo, hermanos, oremos. Y hay labios cerrados. Yo creo que cuando conocí a Francis, si le hubiera dicho, posiblemente me ligaba un buen cachetazo por cara dura, ¿no es cierto? Pero la persona que ama abre sus labios. Y la persona que está hueca y vacía no los abre nunca. Mis hermanos, algunos dicen con razón, yo no voy a la iglesia porque son unos plomos esos cultos. Mire, si a usted le cuesta orar, vamos al próximo punto. Abandonemos esto porque está demasiado convincente. Otra vez se puso negativo el pastor, me van a decir. ¿Estamos de acuerdo? El creyente que ha nacido de nuevo ora, porque el Espíritu Santo se lo dice. No lo tienen que empujar ni motivar, decirle, a ver, vení, ponete acá al frente y haz una oración que la próxima vez te voy a dar un carguito. Por favor. El creyente que ha nacido de nuevo ora. Una señal más. Amistad con la familia de Dios. Qué notable. Pablo comenzó el viaje siendo enemigo de los cristianos y estaba dispuesto a matarlos a todos. Y el primero que viene a buscarlo, ¿quién es? Para que recupere la vista, el arcángel Gabriel. No. Viene Ananías. ¿Y cómo le llama? Hermano Saulo. ¡Wow! ¡Qué humillación, Al fariseo elevado, un don nadie, un nobody. Viene y le pone las manos para que reciba la vista. Y cuando termina el relato que leemos, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Antes eran sus enemigos, ahora son sus amigos. Antes buscaba matarlo, ahora los ama y está dispuesto a dar su vida por ellos. Qué tremendo. Hay muchas más señales, se las menciono. Sexta señal, presencia del Espíritu Santo. Séptima señal, intenso deseo de dar a proclamar a Jesús. Cuando Ananías lo va a buscar, le dice, hermano, recibe la vista, recibe el Espíritu Santo. Como consecuencia de este encuentro, ahora el que mataba a Jesús, el que perseguía a Jesús, sale a proclamarlo. Y cuando el párrafo que leímos termina, dice, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Fue a pedirle al dueño de la sinagoga que le dé cartas para asesinar, ahora va a la sinagoga a predicar a Jesús. Y la gente se queda asombrada porque dice, no puede ser que este loco que perseguía ahora predique la fe que buscaba destruir. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Muy bueno. ¿Nos vamos a casa? No creo. Esto tiene dos desafíos contemporáneos, compañeros de milicia. Primero, hay alguien aquí que está desalentado porque su esposo, su hijo, su hija, su pariente es una piedra, un adoquín más duro que el apóstol Pablo. Usted ha orado por él, por ella, por años y nada. Está enceguecido, está embrutecido. ¿Qué podemos decir? Es igual que Pablo. Si ustedes les hubieran acercado a decirle, Jesús te mordía la mano. Y mis hermanos queridos, quiero alentarlos con las promesas de Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. La historia de Pablo a mí me enseña que si un hombre tan degradado, tan caído, tan corrompido,
pudo ser alcanzado por la misericordia de Dios, lo mismo cualquier ser humano que vive en este mundo en el día de hoy. El poder de Dios no se ha cortado. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Son nuestros pecados los que nos han separado de Él, pero bendito sea su nombre, que Él conoce de quién se trata y escucha tu oración. Si no la ha contestado todavía, no quiere decir que no la contestará nunca. La respuesta es en el tiempo del Señor. Sigamos perseverando, porque lo que parecía un imposible se hizo posible en un instante por el poder de Dios. Y Dios sigue haciendo lo mismo en el día de hoy. Si yo miro a la comunidad de Pasadena, cuando llegamos acá, que yo ya sabía lo que venía. Que no conozco a los colegas, les conozco todas las historias y todas las tramoyas y todas las trampas y todo. Pero vinimos en el nombre de Jesús y hoy tenemos una casa llena y millares han aceptado a Jesús en este lugar. ¿Por qué? Porque más grande es el poder del Evangelio, la gracia y el amor de Jesús que toda la miseria del pecado. Por eso predicamos a un Cristo vivo y resucitado que tiene poder para transformar al imposible. Segundo, si alguien está aquí, yo no les conozco a todos. Pero yo cuando vengo acá no vengo esperando que todos se van a salvar, porque eso nunca ocurre. Dios no salva en masa. Dios siempre salva individualmente. Y no me extrañaría que en este momento aquí haya un Mel Trotter o un abogado brillante, pero que de una manera o de la otra estamos necesitando la gracia y el perdón de Dios y la salvación. Quiero recordarles que la exhortación para todos nosotros es lo que el Señor Jesús le dijo a sus contemporáneos y que la iglesia primitiva salió a predicar con toda la autoridad del mundo cuando le recordaba a la gente qué debían hacer para encontrar al Dios verdadero. El Señor Jesucristo, mirando a sus contemporáneos, les dijo: si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Dios viene para resucitarnos de la sepultura espiritual y darnos vida, pero la conversión es nuestra decisión y es nuestra tarea. Dios viene y te cambia el corazón y te da una nueva fuerza, pero eres tú el que comienzas a orar y el que comienzas a buscar al pueblo de Dios y el que comienzas a predicar y eres el que busca agradar al Señor. Por eso Jesús le dijo: si ustedes no se arrepienten y se convierten, entonces no van a entrar al reino de los cielos. Esta mañana estoy convencido que Dios aquí puede tener personas. ¿Cómo quisiera que a veces el Señor abriera el techo y mandara su gloria y tocara a alguien aunque nosotros no lo veamos? Pero no hace falta que el Señor haga un milagro tan fuerte. Basta el extender su mano y tocar tu corazón y te conectas con Él y nunca vuelves a ser el mismo. Ese es el Dios que predicamos. Es el Dios que tiene poder para salvar los casos imposibles. Y luego diría más adelante los apóstoles repitiendo al Señor: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. En estos días necesitamos tiempo de alivio. El viernes hablaba a la congregación, les digo, todas las noticias que he escuchado este año de las decisiones que se hacen en California son todas negativas. Nos estamos alejando más y más del corazón de Dios. La sociedad cada vez está más fría, más entumecida, más ciega a todo lo que está ocurriendo. Y mientras tanto el enemigo gana terreno y gana victorias. Y les decía, y se los voy a decir hoy que es día domingo, a todos los que están cayendo en una trampa satánica. Son esos que dicen: yo estoy raising my kids for Jesus. Si usted no se preocupa por la casa de Dios, usted va a perder a sus hijos. Así funciona la cosa. Dios no es su sirviente ni sirviente de nadie. Es hora que despertemos a las realidades donde estamos, porque lo que le dijeron a aquellos creyentes judíos que tenían tanto conocimiento es lo que necesitan los cristianos también del día de hoy. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de alivio. ¿Vendrán tiempos de alivio en el año que viene? No estoy seguro. Más bien voy a ver mayor enfriamiento de iglesias más frías y creyentes más distantes. Por la gracia de Dios espero que no sea así. Mis hermanos, no tomemos la gracia de Dios como algo que podemos disponer de ella. Dice la palabra de Dios: la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Quiere a su pueblo escuchar la voz del Señor que te habla en este día. Y es por eso que con una nota
con una historia tan linda, quiero terminar con el mismo testimonio que escribió el apóstol Pablo. Si usted hoy está perdido, si hoy está buscando, venga a Cristo hoy, es el mejor momento. Y de usted también un día va a poder escribir lo que él escribió. Vea lo que dijo escribiendo años más tarde. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, vean su lenguaje, que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto es el servicio a Dios. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y esta palabra que dice el apóstol la tendríamos que subrayar y gritarla todos a coro. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible, único y sabio Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, ¡amén! Y el pueblo de Dios dice, si usted conoce a Jesús, alabe a su Señor y dele gracias, porque usted ha recibido lo más precioso que hay en el universo y en la vida. Lo recibió Pablo, en la mejor posición que podemos tener en ese día. Vamos a ponernos de pie para orar.